¿Hablaste con Marisa? Porque Alicia me dijo que venía para acá. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, muy buenos días a todas y a todos. Les quiero dar la bienvenida a este evento que hemos organizado desde la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en conjunto con nuestro partner y aliado ya desde el año pasado, Mioti, ¿cierto? Que nos acompaña el día de hoy. Y además les quiero contar que estamos en la casa de Open Buchef, así que le queremos dar las gracias también por prestarnos el espacio y recibirnos en este tan lindo lugar. ¿Ya? Le quiero dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña nuestro director de la Escuela de Posgrado y Educación Continua, el doctor Gabriel Istone Vargas. Nos acompaña también el director de la iniciativa Open Buchef de nuestra facultad, el académico profesor Alejandro Pantoja. Muchas gracias, Alejandro. Nos acompaña también otra aliada y otra partner representando a la Caja de Compensación de los Andes, que me gusta decir que es la entidad culpable de la alianza entre Mioti y nuestra facultad. Nos acompaña la subgerente de Beneficios Sociales, Bárbara Olivos, así que muchas gracias, Bárbara, también por estar. Y en el público presente nos acompaña también Cristian Bridebó, jefe del programa de educación continua del Departamento de Ciencias de la Computación, y el académico Daniel Perovich, ¿cierto? Del Departamento de Ciencias de la Computación y coordinador académico y director de diplomados y bootcamp de la entidad. Nos acompaña nuestra jefa de calidad y acreditación de la escuela, Marcela Muñoz. Nos acompaña también Alejandra, ¿cierto? Representante de Mioti en Chile, Alejandra Videla, que está presente con nosotros, y nuestra amiga también académica del Departamento de Ingeniería de Minas, ¿cierto? Nadia Meli. Y nuestra invitada principal, y que nos va a dar una presentación el día de hoy y al finalizar, y por eso lo tenemos invitado acá también de manera presencial y también a la gente que está conectada a través del Zoom para que conversemos un poquitito con respecto al tema que vamos a discutir el día de hoy. Fabiola Pérez Ramos, ¿cierto? CEO de Mioti Tech and Business School. Fabiola es ingeniera de telecomunicaciones y científica de datos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con especialización en dirección de empresas de servicio por Harvard, y también cuenta con un MBA en SIC. Además, Fabiola fue distinguida el año pasado en España dentro de las 100 mujeres más importantes. Creativas. Dentro de España, logro bastante importante y bastante relevante en Europa. Así que nada, Fabiola, estamos felices de tenerte acá. Gracias por acompañarnos, por pasar por la facultad y por compartir tu conocimiento con nosotros. Pues lo primero, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que estáis aquí, también a los que nos estáis viendo a través del webinar. Parto a hablar, como comentaba antes, desde la unidad. Estamos en una facultad de ingeniería donde estáis especializados y trabajáis en computación, trabajáis con data, trabajáis con inteligencia artificial. Así que muchas de las cosas que puede ser que nombre, pues las conocemos, pero quizá no nos hemos planteado las mismas preguntas que nos estamos planteando en Mioti. Bueno, pues es interesante tener este foro de discusión para poder pues, acercar también qué está pasando a nivel mundial y qué está pasando en Europa en la aplicación de la inteligencia artificial generativa, y voy a ser muy específica, en entornos educativos. Yo siempre, bueno, habéis comentado, pues quería comentar qué era Mioti y por qué estamos aquí. Mioti es una escuela que forma a profesionales en carrera del dato, principalmente analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos. Todos son carreras de especialización, lo que llamáis vosotros aquí posgrado. Tenemos acuerdo con vosotros, la verdad que muy contentos con la Universidad Complutense de Madrid y también con el MIT. De hecho, la semana pasada arrancó nuestra primera cohorte de líderes con el MIT en el programa que tenemos conjunto. Entonces, estamos impulsando el conocimiento en data y el conocimiento en inteligencia artificial desde nuestro nacimiento, hace ya 8 años. Ahora estamos en boom, ¿no? y verdaderamente
no es una moda, pero estamos de moda, está de moda la inteligencia artificial generativa sobre todo, y por eso también pues, este foro en el que estamos hablando. Me encanta estar en Open Budget porque nosotros dentro de España verdaderamente formamos un ecosistema junto con la escuela, con nuestra empresa hermana o nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento hermano que es The Cube y toda la parte de desarrollo que hacemos de proyectos de data y IA para profesionales. El hecho de tener los tres es lo que queríamos buscar era ese círculo virtuoso en el cual podemos tener estudiantes, darles proyectos y acercarles a empresas y a proyectos de empresas interesantes en data e inteligencia artificial y también a aquellos que pudiesen o quieran trabajar en emprendimiento y lanzar sus propias iniciativas en estas áreas, pues también que tuviesen ese apoyo. Por tanto, cerrar ese ciclo y sobre todo muy enfocado en aplicabilidad y en practicidad del conocimiento, ¿vale? Nosotros estamos, como os digo, formando prácticamente el 100% de nuestros alumnos son profesionales, ¿no? Que ya están trabajando en el mercado. Entonces, cuando hablo de inteligencia artificial generativa, me gusta... muchas veces pienso en cómo estoy adoptando yo personalmente la inteligencia artificial generativa y también cómo la estamos adoptando dentro de nuestros negocios, en este caso, dentro de la escuela. Y siempre pienso que si hubiese nacido en el siglo XIX, me estaría dedicando a temas de ingeniería más física, más eléctrica. Si hubiese nacido y nací en el siglo XX, me hubiese dedicado sobre todo a aplicación de tecnologías y de programación en entorno empresarial. Muchos de nosotros a nivel general, pues sobre todo esa parte de saber ofimática era lo que nos hacía esa diferencia. Y en el siglo XXI, y sobre todo en la escuela, y durante estos últimos finales del siglo XX y principios del XXI, nos estamos dedicando a decirle pues, a muchos, entre ellos vosotros seguramente se lo decís a los alumnos y a las alumnas, que hay que estudiar programación, que hay que hablar el lenguaje de las máquinas, que es el futuro, etc. Eso hace 2 años y medio cambió totalmente. Yo he estudiado a lo largo de mi carrera un montón de lenguajes de programación, es verdad que la curva de aprendizaje en cada uno de ellos ha sido más corta, pero no obstante he tenido que aprenderlos, nos ha pasado a todos, ¿no? Y ahora nos encontramos con una nueva tecnología que permite algo que se denomina prompting, ¿no? O que nos permite interactuar con una inteligencia artificial generativa sin necesidad de conocer absolutamente ninguna línea de programación. Y eso verdaderamente cambia totalmente el paradigma de todas las industrias y, por supuesto, de la educación también, porque a nivel de estamos a un paso de un prompt, de una pregunta o una orden en lenguaje natural, de llegar al conocimiento que necesitamos, ¿no? Y eso hasta hace 2 años y medio no era bien. Hace exactamente 4 días, el 4 de abril, fue la conferencia de Microsoft de los 50 años y Satya Nadella, uno de los términos que mencionó fue el byte coding. No sé cuántos de vosotros conocéis el término byte coding. Vale, los más técnicos obviamente sí. Pero lo importante es que un CEO de una startup de Open Budget podría perfectamente desarrollar un código en base a prompting, en base a las órdenes de ese byte coding, sin necesidad de saber una línea de programación. Entonces, al final, la inteligencia artificial generativa, desarrollada, por supuesto, por científicos de datos, ingenieros de computación, etcétera, la primera profesión que disrupte es la nuestra. La primera que nos genera esa capacidad o ha generado la capacidad que nosotros teníamos, una habilidad que solo teníamos nosotros y que atesorábamos mucho, la hemos extendido verdaderamente a todo el mundo. Y ahora mismo hay herramientas específicas, como pueda ser Cursor, no sé si lo conoceréis, que nos permite trabajar con inteligencia artificial generativa al generar nuestros códigos. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que las productividades en programación estén subiendo un 50 o un 60%. Nosotros, por ejemplo, en los programadores y en los científicos de datos que tenemos en la escuela, lo hemos medido y estamos por encima del 60%. Es decir, prácticamente lo que están haciendo es debugging y prácticamente lo que están haciendo es ni siquiera debugging, porque ya hay herramientas de debugging de inteligencia artificial generativa, lo que están haciendo es revisar todo ese contenido, ¿no? Entonces, este es el objetivo
primero, ¿no? Nosotros cuando creamos la escuela queríamos formar en esas profesiones del futuro, en ese talento digital, pero vemos que ahora hay otra forma de hacerlo y que además es un poco más, mucho más democrático, llega a mucha más gente. Y además lo que vemos es que lo estamos utilizando a nivel mundial exactamente igual a nivel profesional que a nivel personal. Hace unas semanas escasas tuvimos el Data Innovation Talent Summit que hacemos cada año con directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos y de innovación en Mioti. Y les preguntábamos qué herramientas utilizaban en su vida personal y qué herramientas utilizaban en su vida profesional. Y en la vida personal, adivinad qué me dijeron. ChatGPT. El 80% utilizaba ChatGPT. Los datos que eran llamativos eran los empresariales. Los empresariales, solo el 30% utilizaba inteligencia artificial generativa en sus trabajos y el 80% de ese 30% estaba utilizando Copilot, Microsoft, ¿vale? Es verdad que en Europa, como sabéis, Microsoft tiene una cuota bastante alta y obviamente penetra mucho más rápido. Pero, por otro lado, cuando nos sentamos con las empresas, pues nos dicen que no están siendo capaces de sacarle la productividad que quieren a esos Copilot o a esas herramientas de Microsoft, que si queréis luego en las charlas podemos comentar. ¿Qué es lo bueno? ¿Dónde están verdaderamente sacando provecho las empresas y entre ellos las empresas de educación, es decir, los centros también educativos? En la parte operacional, ¿vale? En esa parte de aplicación para que los procesos internos sean mucho más rápidos, mucho más ejecutivos, desde la generación de exámenes hasta la selección de personal y la criba y la revisión de CVs, por ejemplo, por poneros algunos ejemplos. Un tema muy importante, no sé si conocéis el chatbot Arena, ¿alguno ha oído hablar de él? Os lo recomiendo, yo lo reviso cada semana prácticamente. El chatbot Arena es una página que tenéis disponible en GitHub donde se comparan absolutamente todos los modelos de inteligencia artificial generativa del mercado, tanto los open source como los privados. Se comparan siempre contra la misma base de prompts y además por tareas específicas, por áreas de trabajo específicas. Y a partir de ahí se genera un ranking. Este ranking hace 3 semanas era totalmente distinto, creo que estaba primero, pero bueno, con los últimos avances que hemos visto en esta última semana de Gemini 2.5 y también de Llama, del modelo de Meta, pues vemos una posición alta de estos dos modelos. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y sobre todo también para centros educativos, podemos implantar nuestros propios servidores, podemos implantar nuestros propios modelos en local y podemos reentrenarlo utilizando algunas de las técnicas que os voy a decir para poder hacerlo con nuestro conocimiento sin necesidad de que esto vaya a ninguna nube pública, ni siquiera tengamos que hacer el ejercicio de confianza o de credibilidad de ir a OpenAI o de ir a Google Gemini para que nos firmen que nuestros datos no se van a utilizar para los entrenamientos ni van a ser públicos. Por cierto, es el mismo ejercicio de credibilidad que hicimos en su momento con la nube y prácticamente todas las empresas se han movido a nube, ¿no? Entonces, y todos estamos en nube. Por tanto, posiblemente en algún momento tendremos que hacer ese mismo viaje. Pero bueno, tenemos modelos propietarios, tenemos modelos abiertos, modelos open source que os podéis instalar, y un tema muy importante que hace 2 meses estaba el primero y ahora están sexto y octavo, tenéis los modelos chinos de DeepSeek, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de DeepSeek, porque verdaderamente para entidades educativas el DeepSeek R1 verdaderamente nos permite hacer muchas cosas en local y montar nuestros propios sistemas de conocimiento sin necesidad de que el dato viaje a China, por cierto, ¿vale? Todo en instalación en local. ¿Por qué me interesa hablaros de DeepSeek? Muy brevemente. Me interesa DeepSeek porque estamos muy contentos todos los que trabajamos en inteligencia artificial generativa por la llegada de DeepSeek. No por un tema de que el modelo sea muy bueno o sea muy malo. Estamos contentos porque permite que regulemos los precios y que verdaderamente esta escalada que llevamos viviendo durante los 2 últimos años de subida de precios, por cierto, la semana pasada, justo antes del aniversario 50 de Microsoft, subieron otra vez los precios, nos bajen los precios de inferencia, básicamente de hacer una consulta
a cualquier modelo de IA generativa, porque la realidad es que cuando entras a utilizar estas herramientas es exactamente igual lo que nos pasaba en el siglo XX con ofimática. Empezamos a utilizarlas, dependemos de ellas y finalmente no somos capaces de sustraernos. Por tanto, es un tema de gestionar el gasto. DeepSeek, para que os hagáis una idea, si comparamos 1 billón de tokens, que es básicamente la moneda de intercambio para poder hacer preguntas en IA, en modelos de IA, DeepSeek gasta 0,15 céntimos por 1 billón de tokens, cuando OpenAI gasta $15. $15, 0,15. $15, 0,15. O sea, estamos hablando de una dimensión de caída de precios muy grande. Y además, permitiendo que un modelo no consuma muchos recursos, en mi MacBook Pro DeepSeek local corre. Entonces, para algunas cosas podemos estar utilizándolo. Ojo, una cosa son los modelos generalistas y otra cosa son los modelos específicos en los que tendremos que trabajar posiblemente cada uno de los centros universitarios para montar nuestra base de conocimiento y mantener toda esa propiedad intelectual y esa ventaja competitiva. Un dato que salió escasamente hace 3 semanas y que es muy importante y hacia dónde vamos es China va a obligar a partir de septiembre de 2025 que en primaria y en secundaria se dé formación en inteligencia artificial generativa, con herramientas de inteligencia artificial generativa. De hecho, herramientas de inteligencia artificial generativa China, que además China lleva la adopción más rápida de la historia de la inteligencia artificial generativa. Nosotros hemos tardado aproximadamente 5 meses en llegar a los 200 millones de usuarios con ChatGPT. El mismo modelo homónimo de Baidu, Ernie, tardó menos de 1 mes en llegar al mismo número. Entonces, la adopción es importante porque los modelos mejoran, ya no mejoran tanto por el volumen de información con que se les entrena de Internet. Ahora lo siguiente que les damos es 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más de información. No es tan importante. Lo importante y donde verdaderamente están aprendiendo más los modelos es con la inferencia. Es decir, todas las consultas que nosotros hacemos y todo lo que nosotros vemos, nosotros consultamos las respuestas, utilizar esa información para reentrenar es muchísimo más rica. Cuanto más usuarios, más inferencia, cuanto más inferencia, mejor el modelo. Entonces, potencialmente vamos a ver una escalada de los modelos chinos, que es importante. ¿Y cómo nos afecta esto a educación? Pues primero, la buena noticia. Da igual en qué herramienta utilicemos, da igual cuál decidamos implantar dentro de nuestra universidad o darle a nuestros usuarios, a nuestros alumnos y alumnas, pues van a saber hacerlo, porque todas funcionan exactamente igual con PROMPT. No tienes que aprender una en C, otra en Python, otra en Visual Basic, otra en JavaScript, etc. Todas funcionan exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es aparte de prompting. ¿Y cómo está afectando en educación? Y os pregunto, os pido que hagáis 3 reflexiones, ¿vale? ¿Cómo nos afecta en educación en cómo formamos? Es decir, cómo entregamos el conocimiento a nuestros alumnos y alumnas. La segunda, muy importante, ¿a quién o en qué formamos? Porque tenemos que plantearnos verdaderamente si en lo que estamos formando es lo importante o lo que lo importante es, por supuesto, pero lo que van a necesitar los alumnos de cara a trabajar en un entorno empresarial y lo que les van a demandar las empresas. Y por último, cómo operamos, ¿vale? Al final, una entidad educativa, da igual la Universidad de Chile, da igual MIOTI, buscamos una eficiencia operativa y la inteligencia artificial generativa tiene un recorrido muy grande en esa área. Es un recorrido mucho más interno para la universidad, pero desde luego verdaderamente podemos aplicar todos estos tipos de tecnologías. Entonces, quiero empezar lo primero por el cómo nos formamos, ¿vale? No sé cuántos de vosotros conocéis Claude. Claude es uno de los modelos de inteligencia artificial generativa, es una escisión de OpenAI. La compañía se llama Anthropic y esto lo lanzó hace menos de 1 mes. Básicamente permite a un estudiante sobre una temática que se genere su propio tutor virtual con toda la información del curso que está realizando. No solo eso, sino esto también ya lo hace ChatGPT, lo que pasa que no lo hace en un entorno específico de educación, o sea que haya ido a atacar directamente la educación. Pero te pregunta, te genera autoexámenes, te evalúa,
te hace deep dive en la información que no has entendido bien por la respuesta que le has dado, puede hacer respuesta abierta, puede hacer respuesta cerrada. Más allá de eso, Perplexity también ha incluido una parte de Perplexity Pages. A nosotros Perplexity nos gusta porque es verdad que es de los que menos alucina, ha hecho mucho trabajo para evitar alucinaciones, pero básicamente puedes crear un trabajo de los que nos entregan los alumnos y las alumnas en clase directamente con inteligencia artificial. Y estas son herramientas que están a disposición de un estudiante por $20 al mes, ¿vale? Por tanto, esto implica también una forma nueva de evaluar a los alumnos, porque obviamente hay una parte que les hace la inteligencia artificial. Y ante eso, en Europa estamos viendo dos posiciones. Estamos viendo una posición de cortar, de impedir. Os pongo un ejemplo. El IE ha cerrado las páginas web, no pueden acceder desde las wifi de estudiantes. Los alumnos además tienen que estar desconectados de las wifi a la hora de pasar los exámenes. Si se les ve un acceso, se chequean los accesos en tiempo real durante los periodos de examen y los test, y a partir de ahí, si tienen un acceso, se les suspende automáticamente. O sea, esta es una posición. No digo que sea buena, mala, no es la que nosotros hemos tomado en MIOTI, pero es una posición. La otra posición, que por cierto hay muchas universidades que empezaron con esta primera posición y luego han migrado. Por ejemplo, la LSI acaba de dar Perplexity gratis a todos los estudiantes para que utilicen este tipo de tecnología, esta tecnología como Pages, para que puedan desarrollar todos los essays, etc. Y estamos viendo cómo va a introducirse cada vez más en la población. Anecdóticamente, Movistar en España está dando licencias de Perplexity gratis dentro de su cuenta de usuario de Movistar. O sea, la telco nos está dando este tipo de servicios. Y luego, un tema muy importante en cómo formamos, y es que ya lo sabemos, pedagógicamente ya sabemos que no todos aprendemos igual. Unos aprenden por sonido, otros aprenden más visual, otros aprenden más experiencial, etcétera. Estas nuevas herramientas de inteligencia artificial verdaderamente permiten, y de una forma muy buena, informar en la forma en la que el estudiante va a recibir la información de la mejor forma posible. No sé si conocéis Notebook LM, ¿vale? Si no lo conocéis os lo recomiendo. Es una herramienta de Google, ahora mismo es gratuita. Le subís cualquier tema sobre el que queréis tratar, os genera ese asistente virtual de preguntas, no tan bueno como el que os he enseñado de Claude, ¿vale? Pero bueno, os enseña, le podéis hacer preguntas sobre la temática, etcétera. Pero lo más importante es que os genera un podcast conversacional sobre el tema que vosotros queráis. Y además es un podcast que puedes hacerlo de una persona o de dos personas hablando. Ahora mismo solo está disponible en inglés, ¿vale? Pero pues, dentro de muy poco estará en español seguramente. Un podcast de dos personas hablando en una conversación que sabemos que las tendencias nos dicen de redes sociales que cada vez el contenido audio se consume cada vez más. Por tanto, estamos viendo verdaderamente una nueva forma de aprender también, ayudar a ese tipo de estudiantes a que puedan verdaderamente aprender de otra forma. Y como os decía, ahora mismo, esta noticia es de hace nada, menos de un mes. En las universidades inglesas se ha hecho un estudio y el 92% de los entrevistados, de los estudiantes entrevistados, utilizan inteligencia artificial de forma regular. Os doy un dato que es totalmente anecdótico, o sea que no sirve para extrapolar nada, pero el otro día, hablando con una directora de recursos humanos, me comentaba que la única licencia que su hijo se pagaba era la de ChatGPT. El teléfono tenía que seguir pagándolo ella. La cuota del teléfono del móvil la pagaba ella, del celular. Pero la única cosa que salía de su mensaje era la licencia de ChatGPT, porque verdaderamente les está ayudando. Y esto obliga, y os cuento el approach que hemos seguido en MIOTI, a modificar la forma de evaluar. Y también modificar la forma de generar las evaluaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos generando asistentes para generación de test automáticos por alumno.
Entonces, metemos la materia, generamos los test, ellos responden a los test, en función de las tareas que responden acertadamente se complica el avance en esos test y en los que no han sabido responder se van metiendo más preguntas de esa temática en concreto que no aprenden. ¿Por qué? Porque no nos vale ya que nos haga o que nos entregue un ejercicio. Tenemos que ir a ese razonamiento un poco más denso del estudiante y sobre todo lo primero que hemos hecho es elevar la complejidad de los ejercicios que hacen todos, porque si no es imposible. Porque al final lo que nosotros estamos creando dentro de MIOTI son ingenieros de prompts. Y en todas las universidades una de las funciones que vamos a hacer es ayudarles a ser ingenieros de prompt. Más técnicos, menos técnicos, por supuesto aquellos que pues, son ingenierías van a hacer los mejores prompts y posiblemente son los que se dediquen a este tipo de funciones y reciban este tipo de salarios. Es un porte Anthropic, ¿vale? De una oferta de trabajo, no está mal, ¿verdad? No está mal. Pero verdaderamente, ¿qué están haciendo estos ingenieros de prompts? Están haciendo, sería la evolución, lo que podríamos llamar una evolución de los modelos de los científicos de datos aplicados a un negocio o a un sector. Están configurando el modelo para nuevas aplicaciones, están comprendiendo el funcionamiento interno del modelo, explican verdaderamente cómo funciona y mejoran el rendimiento del modelo dirigiendo su flujo de razonamiento. Por tanto, otro punto de esas tres preguntas que os hacía es ¿en qué formamos? Y es que a lo mejor las formaciones llevan una parte pues, de educación de inteligencia artificial generativa y educación de prompt. ¿Por qué? Porque según el último estudio de Goldman Sachs, verdaderamente la inteligencia artificial generativa va a disruptir el mercado laboral. No tanto como creemos, ¿vale? Solo el 7% de los empleos, esto es un estudio de Estados Unidos, se va a ver sustituido por IA, pero el 63% de los empleos se verán complementados y el 30% no se verán afectados. Es decir, estamos hablando de una masa muy importante, de un 63% de los empleos, que van a tener que sí o sí tener inteligencia artificial generativa o una especie de copilots que les ayuden a hacer su trabajo. Este es el último reporte del Future of Jobs del World Economic Forum y estas son las habilidades que estamos pidiendo, que estamos demandando para el próximo año, ¿no? O que tenemos que formar. Es muy llamativo porque hasta hace nada, el anterior reporte, el conocimiento tecnológico estaba en el top. Y ahora ha dejado de estar el conocimiento tecnológico y ha subido el pensamiento analítico, el pensamiento crítico y la resiliencia, flexibilidad, agilidad, ¿vale? Y también el liderazgo. Entonces, todas son habilidades que no son, oye, conocimiento técnico puro y duro, pero todos necesitan de conocimiento técnico. Es decir, hemos democratizado ese conocimiento técnico a cualquiera de los perfiles. Todos necesitan ese conocimiento, pero la forma de utilizar la inteligencia artificial va más por el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. Por tanto, dos tipos de trabajos, o en qué deberíamos formar, ¿no? Una parte de especialización, que es pues, donde estamos viendo nacer los nuevos roles de curadores de modelos de inteligencia artificial, especialistas en inteligencia artificial generativa, generadores de modelos LLM, etc. Yo obviamente os lo estoy contando referido a nuestra área de expertise que es data. Y luego una parte de democratización, es decir, hay que decirles a todos cómo utilizar esa inteligencia artificial generativa, cómo generar estas herramientas. Que por cierto ya lo estamos haciendo de forma autodidacta porque además son bastante fáciles de usar. El otro día hablando con un ingeniero de computación me comentaba que una de las funcionalidades más interesantes que había descubierto, o sea, que estaba utilizando inteligencia artificial generativa, era para eficientar los códigos. Es decir, pasar un código que antes tenía en Python, pasarlo a C para eficientarlo, porque sabemos que va a ir mucho más rápido, va a tener menos fallos, etc. Entonces, están utilizándolos incluso para transcribir el código. Luego, obviamente, hay que ser un experto en C y hacer el debugging, pero desde luego es un paso muy importante cuando hemos visto, y los ingenieros lo sabemos, crecer mucho código que a lo mejor se podía hacer con muchas menos líneas o de una forma mucho más eficiente ahora que estamos hablando de velocidad, ¿no? Entonces, al final, como os decía, unos trabajos muy específicos de desarrollo y un trabajador al cual le ponemos ese copilot de
inteligencia artificial generativa, le dotamos obviamente de unos conocimientos en cuanto a cómo utilizar esta inteligencia artificial generativa y hacen básicamente las tareas que estaban haciendo hasta ahora o los nuevos cambios y reingenierías de procesos, pero utilizando esa inteligencia artificial generativa y generando muchísima más productividad. Hasta aquí lo que os quería comentar para abriros un poco los ojos, que seguro que muchos de los conceptos, pues ya algunos de ellos ya los conocíais, pero bueno, que nos sirva como primer punto de discusión para ahora la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Tengo una primera pregunta. Con esta espero romper el hielo y después aquí colegas se sueltan y conversan y todo más. ¿Cuáles creen que son las principales brechas que se enfrentan al incorporar efectivamente herramientas de inteligencia artificial? Pensando en que en Latinoamérica se podrán presentar algunas similares, pero con contextos diferentes. Pues la problemática principal que estamos encontrando es el conocimiento, por así decir, reglado, la divulgación reglada del uso de la inteligencia artificial generativa. Estamos siendo todos muy autodidactas, de hecho mucho más en ese entorno personal que el profesional, y necesitamos un poquito de conocimiento a la hora de, sobre todo, llevarlo al mundo profesional, temas de seguridad y evitar las alucinaciones, saber cómo hacer un buen prompt engineering para que verdaderamente la respuesta que nos dé sea correcta. Entonces, esa parte de divulgación todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer. En Europa se está haciendo, hay una parte de apoyo gubernamental, pero la verdad que no está funcionando muy bien y nosotros creemos que queda de mano de las empresas hacer mucho de esta parte de divulgación, porque son los primeros beneficiados verdaderamente. Ayuda. Hola, muchas gracias. También te agradezco la claridad y ver mujeres en esto, que hay pocas, hay en la facultad de poquitas, así que eso me hace más feliz. Una pregunta desde la ignorancia, no tengo nada que ver con la parte informática, pero sí desde lo educativo. Si yo fuera el profesor más rancio, más antiguo de esto, me preguntaría cómo afecta la IA al aprendizaje de las matemáticas, al ejercicio de computación, del computar. Entonces, ¿cómo afecta esto en tu opinión? Porque yo creo que excede un poco, pero a ti. Tú fuiste formada en las ingenierías antiguas, en las tradicionales, y esto viene como de ahora. ¿Y cómo les afecta? ¿Cómo esas nuevas generaciones van a empezar a pensar cosas o la IA va a ser más rápida que esas propias computaciones de las personas? Una pregunta futurista y pesimista. No. La contesto desde el optimismo y desde el punto que yo veo. Lo primero es que a mí me hubiese encantado tener inteligencia artificial generativa cuando estudié ingeniería. Me hubiese resultado mucho más fácil aprender una asignatura de sexto que se llamaba métodos de aproximación no lineales, y es a lo que me dedico ahora, y cuando terminé la asignatura no sabía exactamente qué hacía. Entonces, yo si hubiese tenido inteligencia artificial generativa, verdaderamente la relación entre aplicación y el conocimiento matemático que va detrás de esa aplicación me hubiese sido mucho más fácil aprenderlo más bien y no hacerlo en el orden inverso. Eso, porque hubiese preguntado ¿para qué sirve esto? Y una IA generativa me hubiese dicho, mira, sirve para esto. En el mundo real, ¿para qué sirve? Sirve para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Vale, y en este caso, ¿cómo lo aplicarías? Pues lo aplicaría así, 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 así. Y ese es el proceso que están siguiendo este tipo de tutores. Están buscando increpar al alumno a que pregunte sobre la materia y que vaya aprendiéndola. Eso no quiere decir que no quede de nuestra parte, y es obligatorio nuestro, saber qué parte del ejercicio mental matemático que tienes que hacer para formar tu cerebro, tenemos que incluirlo. Por tanto, en las materias tendremos que expresar, tendremos que ligarlo, pero lo ligaremos a ese tutor virtual y las instrucciones que tiene que seguir el alumno para aprender una cierta materia, ¿no? Y es muy importante. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Igual voy a obligar a mi hija a que siga haciendo ejercicios matemáticos.
Yo también, y las tablas de multiplicar, por cierto, que además activan conexiones neuronales que se necesitan, que si no lo hacen no se generan. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesante la visión que nos presentas. Y en especial me gustaría, si te puedes referir un poco más a las habilidades esas que tú presentabas, como los énfasis que habría que dar en estas habilidades que están apareciendo como esenciales para enfrentar este nuevo escenario. Y la pregunta en relación con eso va en cómo ustedes, o cuál es tu experiencia en cómo se está enfrentando justamente la enseñanza de esas habilidades, de esas capacidades que aparecen como tan o más importantes incluso que el conocimiento técnico en sí. ¿Cómo se está enfrentando eso en este nuevo escenario? La enseñanza de esas. Sí, sí, sí. Te pongo dos ejemplos. Paseando hace ya casi 8 años por los colleges de Oxford, me saqué fotos a todas las carreras que se estaban estudiando. Y las carreras que se estaban estudiando, que todavía tengo las fotos, las carreras que se estaban empezando a estudiar eran ciencias de la computación con filosofía, ciencias de la computación con psicología, métodos cuánticos con ingenierías químicas. Estaban mezclando ese conocimiento, esas materias que per se las tenemos muy asociadas a estos conocimientos de pensamiento analítico, de pensamiento creativo, con materias que eran totalmente técnicas. En un principio puede parecer totalmente inconexo, ¿no? O estudias este tipo de habilidades o estudias este otro tipo de habilidades. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos viendo, y te pongo ejemplos de workshop que hacemos con los alumnos, hemos pasado de pedirles las respuestas a aumentar los tiempos de discusión, ponerles licencias de inteligencia artificial generativa y que cuando ya han discutido las preguntas generen los prompts para que les dé la respuesta. Y luego volvemos otra vez a la discusión con la respuesta que han conseguido de esos prompts. Entonces tenemos, en vez de tener mucho tiempo haciendo ejercicios y buscando la solución, eso lo hace la inteligencia artificial generativa y nosotros estamos incluyendo discusión al inicio y discusión al final. Sobre la respuesta, porque también, ojo, hay que tener en cuenta las alucinaciones, qué está mal en este código, qué está mal en esta respuesta, qué está mal en esta fórmula matemática. No. Entonces estamos utilizando ese proceso de cuestionamiento de la inteligencia artificial generativa para que aprendan en ese proceso. Pero es verdad que, tenemos que cambiar, porque si nosotros ahora esperamos que un alumno, a no ser que le cortemos la wifi, como ha hecho el IE, de verdad, en una sala le hagamos una pregunta de conocimiento general y no que antes ya lo buscaba en Google y ahora lo busque en una IA generativa que encima le va a dar una respuesta argumentada y sólida, pues estamos perdidos. O sea, no podemos hacer ese tipo de aula, ¿no? Mi particular opinión es que vamos a volver un poco a la ágora griega de método del caso y método de discusión y de que planteemos bien la pregunta y si la pregunta está bien planteada, el que utilice esa IA generativa para conseguir la respuesta conseguirá una respuesta más acertada y nosotros le puntuaremos porque la respuesta es mucho más acertada porque la discusión fue mucho más rica y llegaron a una solución mucho mejor. Más colaborativo, totalmente. Totalmente, porque además esto, el ejercicio de pensamiento crítico, el ejercicio de pensamiento analítico va a venir por ese proceso. Tengo otra pregunta que nos llegó por el chat que va en la misma línea, que es de Andrés Ceballos, que nos dice: profundiza, ¿cómo hacer que la inteligencia artificial no sea finalmente una especie de rincón del vago? No sé si se acuerdan de esa página. Por lo menos mi generación lo ocupaba en la universidad. Y dar la vuelta de tuerca para que los estudiantes lo consideren como una herramienta efectiva de aprendizaje, principalmente inculcando el pensamiento analítico. Vuelvo a la diapo también de las habilidades. El rincón del vago, sí. No, en España lo teníamos. Ah, perfecto. De hecho, era español. Era español. Era español. Ya, O sea, alguien tiene que ser más. Madre mía, lo que importamos, perdonadme la broma. Ahora mismo verdaderamente es un rincón del vago.
Ahora mismo, y seamos claros y realistas, es un rincón del vago. Los alumnos están respondiendo a las preguntas utilizando inteligencia artificial generativa. Si las preguntas son preguntas de conocimiento general que pueden encontrar en cualquier sitio. Es un rincón del vago y encima mucho más listo y encima documental. Luego otra cosa es que además nosotros desde las universidades y desde los centros educativos tengamos que poner también nuevas herramientas para evitar el plagio. Existe verify.ai, existen varias herramientas que tú subes un paper y te dicen, o una disertación, y te dicen el porcentaje de la probabilidad de que se haya creado con inteligencia artificial generativa. Por cierto, mala noticia, como el contenido que hay en Internet ya se ha creado con inteligencia artificial generativa, aunque un alumno haya hecho una investigación versada buena, nunca va a tener un 0% de que no esté contaminado por inteligencia artificial generativa, porque es la realidad. Incluso escribiéndolo tú, como tú te nutres de las fuentes que tú has leído, que tú has analizado y demás, pues terminas con un conocimiento que tienes aparte de probabilísticamente inteligencia artificial generativa. Entonces, sí que ahora mismo se está utilizando como rincón del vago. Yo creo que, por ejemplo, el ejercicio de Claude de los tutores virtuales es una buena forma de dar la vuelta, como decimos en España, a la tortilla, y plantearle al estudiante que este es el método de aprendizaje nuevo en el cual las respuestas no son obvias, las respuestas no son de conocimiento y tienen que ver con razonamiento asistido con el tutor virtual. ¿Ya? ¿Otra más? ¿Sí? Sí, hola. No, primero, Gabriela, muchas gracias por la presentación y por traer el tema, ¿no? A discutir. Más que pregunta, capaz que voy a dar una opinión. ¿Sí? Ya la humanidad se ha enfrentado a situaciones similares, ¿no? Ya la máquina de vapor desplazó fuertemente a gran parte de los empleados. Ya nos enfrentamos a usar la calculadora en la educación secundaria o no. Ya nos enfrentamos a si Wikipedia o Google nos servía para hacer las tareas o no. Yo creo que la raíz de todo esto es que desde la revolución industrial nos hemos centrado en educar a nivel de información. Esto es transmitir información. Y eso ya no es necesario desde hace años, ¿sí? Incluso nos hemos enfrentado a, uno se preocupa hoy, no, pero la inteligencia artificial alucina, miente. Sí, pero el profesor también se equivoca, el libro también está mal redactado. Ya nos ha pasado con todas las fuentes de información anteriores como para que esta sea diferente en ese sentido. Pero yo creo que la educación se está transformando a ya no más hablar de información, eso ya se consigue, sino subir un nivel más de formación sobre el bien y el mal respecto a la información. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué es malo? El nivel de formación creo que es más importante que el de información. Y creo que en un momento la educación tiene que llegar a un punto más allá, que es el de transformación. Es como cómo somos capaces de sembrar la semilla en el estudiante para que tenga esa motivación para transformar el mundo, para crear cosas nuevas, para crear el bien para más cantidad de gente. Entonces yo creo que la educación tiene un rol muy importante ahí, en cambiar qué enseñar, tú lo planteabas hace un rato. Entonces la pregunta que quería hacerte es respecto a la institución de ustedes, hay muchos programas relativos a cómo aplicar esto en empresas, cómo enseñar prompting. La pregunta es, ¿quién está formando a los nuevos académicos, a los nuevos docentes, para que enseñen a otro nivel, ¿sí? Volviendo a la obra griega como tú mencionabas, si están haciendo esfuerzos en esa dirección? ¿Me explico? Sí. Voy a dar la primera respuesta un poco pesimista. No, mira que investigo mucho, no conozco ninguna iniciativa concreta ni a nivel gobierno, en el caso de España, ni a nivel de Europa, en el caso que esté verdaderamente enfocada en un cambio del modelo educativo o del modelo de formación. Todo lo contrario, la nueva ley de universidades que llega a España vía Europa es incluso más restrictiva, menos ágil en la actualización de currícula y más evaluadora en métodos tradicionales. Entonces, esa es la realidad que tenemos y que vivimos en Europa. No creo que se esté haciendo ahí. Y por eso, antes, a la respuesta anterior, decía, donde estamos viendo o quien creemos que puede forzar son las empresas. Nosotros es verdad que somos una escuela vinculada al tejido empresarial totalmente, ¿no? Entonces,
Al final es donde vemos que simplemente por un tema de eficiencia, por un tema de reconversión de colaboradores, que vamos a ver, porque obviamente estamos ante otra revolución industrial y vamos a tener cambios de roles. ¿Qué es lo bueno? Y qué es la parte, y ahí me quedo con la parte positiva, qué es lo que yo creo que es bueno, y es que esta tecnología es democratizada. Es que todo el mundo puede hacer un PROM, todo el mundo puede aplicarlo a cualquier necesidad, caso de uso, tarea que tenga, etcétera. ¿Que va a alucinar? Por supuesto. ¿Que aprenderemos a hacer mejores PROM? Por supuesto. ¿Que a las empresas les interesa que se construyan mejores PROM? Por supuesto. Entonces, yo estoy viendo más énfasis y más impulso en el sector privado, por un tema, ya os digo, principalmente de eficiencia, que lo que estoy viendo en el sector público. En el sector público estamos en las mismas formaciones e incluso restringiendo todo mucho más con la nueva ley de universidades en España. Vamos, en Europa eso. Sí. Gracias, Javier. Yo en realidad no voy a preguntar al chat que me diga que te voy a preguntar. Me parece muy bien. Me tiró. Luego le puedes decir que te responda Sí, como sí, yo. sí. Tengo un GPT entrenado como yo. Sí, esa tarea. Voy a ver si. Tienen el ambiente. Yo hice 4 temas. Me tiró 4 temas, de cada tema 2 preguntas. Yo Perfecto. las voy a hacer todas. Va, elige uno. Y en realidad quería preguntar de algo que me apasiona mucho, que es el tema ¿qué desafíos éticos se consideran más urgentes frente a este avance que tiene la inteligencia artificial? Muy buena. ¿Sí, no? Muy buena pregunta y no porque sea hecha. A ver, aquí tenemos 2 temas, porque nos estamos enfocando casi todo el tiempo en inteligencia artificial generativa. Por este enfoque tan empresarial nos estamos enfocando en seguridad. Entonces, nuestro gran problema es la seguridad y los datos. Y ahora, de repente, hemos descubierto que los datos tienen muchísimo valor y nos encantan. Y entonces, tenemos que securizarlos y, bueno, ya veremos cómo con la IA generativa seremos capaces de sacar valor. Y se nos está quedando fuera la ética. Si viste, yo te ponía seguridad, ética y compliance, que también es interesante toda la parte de gobierno, ¿no? En ética, creo que necesitamos, a nivel de regulación, plantearnos cuáles son los límites. Y pongo un símil siempre muy parecido. Biohacking. Nosotros, como especie, como seres humanos, hemos decidido que no vamos a clonar a una persona. No significa que las habilidades técnicas no estén disponibles para que lo podamos hacer. Lo podemos hacer. No sabemos ni siquiera, y muchas de nuestras grandes tensiones con temas de cambios de genéticos y demás, que no sabemos si son forzados, si nos llegan o han sido automáticos. Bueno, no, obviamente son forzados, pasa que no sabemos en qué laboratorio se ha hecho ni a quién ponerle apuntar con el dedo, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hemos dado unas reglas en las cuales no vamos a movernos. En inteligencia artificial generativa creo que tenemos que llegar a una regulación en la cual decidamos qué no vamos a hacer. ¿Qué no vamos a hacer con inteligencia artificial generativa? Yo no permito que un jurado decida que una persona va a juzgarlo en inteligencia artificial generativa. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. ¿Podría dar un veredicto potencialmente muchísimo mejor que un jurado? Seguramente. 99% seguro. ¿Pero queremos ser Minority Report? Pues a lo mejor no lo queremos. Entonces tenemos que plantearnos una regulación en cuanto a lo que queremos y no queremos hacer con la tecnología. No es que no sea viable técnicamente hacerlo. Y a medida de lo que avanzamos, nos lo vamos a tener que plantear mucho más rápido, porque uno de los datos que nos he dado es que el 100% de los expertos en inteligencia artificial, el 100%, vuelvo a decirlo, todos, ninguno opina lo contrario, dice que vamos a llegar al momento de superinteligencia, o sea, a la AGI. Y si llegamos a la AGI, no sabemos lo que va a pasar. O sea, tenemos y ahí ya entramos en el mundo de la ciencia ficción, entramos en otro mundo que no sabemos cuál es. Entonces, nos vamos a tener que hacer estas preguntas éticas mucho antes de lo que creemos. Ahora bien, por supuesto, desde una política de protección, pues por ejemplo, como hemos hecho en la Unión Europea, protegiendo la identidad, protegiendo los datos, porque protegemos lo único que sabemos, como antes hablabas de la información, ¿no? Pues como lo que sabemos es información, pues eso es lo que formamos, ¿no? Y protegemos el dato que tenemos, pero no protegemos el derecho en sí mismo, entonces tendremos que elevarlo
a proteger ese derecho. Ahora mismo no hay regulación, más allá de regulación de datos. ¿Más? ¿De acá? ¿No? Ya. Me queda una pregunta en el chat, dando vueltas. Además me da el tiempo porque quiero comentar lo que después. ¿Ciencia de datos o inteligencia artificial? ¿Qué estudias? Muy concreta la pregunta. O las dos. Vamos a ver, por favor. La inteligencia artificial es una rama dentro de la ciencia de datos, ¿vale? Entonces, esa pregunta es de perogrullo, las dos, porque es lo mismo. O sea, no es lo mismo, de hecho es una parte dentro. De hecho, por eso siempre yo hablo de inteligencia artificial generativa. Podríamos hablar de inteligencia artificial y incluir muchos modelos que tienen que ver con machine learning, que tienen que ver con deep learning, que es lo que está implantado ya en las compañías. Por tanto, estudiar ciencia de datos, la moda, inteligencia artificial. Yo he tenido que renombrar con todo el dolor de mi corazón los másters, pero es que Sin datos no tenemos IA. sin datos no tenemos IA. Exacto. Muchas gracias, Fabiola. Y queríamos aprovechar también este espacio como área de educación continua de la Escuela de Posgrado para contarles que estamos trabajando ya hace un par de meses en una oferta compartida de programas de desarrollo profesional en el ámbito de la educación continua, en conjunto con MIOTI, en el cual a mediados de año ya vamos a estar dictando en conjunto 3 cursos, 3 programas. La oportunidad del dato, inteligencia artificial, cultura y liderazgo en el negocio digital e inteligencia generativa aplicada al negocio. Así que en nuestro primer emprendimiento en conjunto entre ambas instituciones, estamos súper entusiasmados, estamos muy motivados también por el área y por el desarrollo del tema. Si bien MIOTI por su lado y nuestra escuela por otro, digamos, ya tenemos un amplio desarrollo y un tremendo background también en desarrollo de docencia en este tipo, dirigida a personas que trabajan. Hemos querido también innovar y romper un poco el paradigma de la no colaboración entre instituciones de educación y generar un producto un poco mejor, que se presente de manera obviamente adecuada en Chile y también en toda Latinoamérica y a todo el mercado hispanoparlante. Así que estamos tremendamente felices por eso también, realmente. Muy contentos, porque la verdad que tener unos cursos con vosotros, esta colaboración, pues casa totalmente con el espíritu que tenemos dentro de la escuela, así que encantados de aterrizar con estos primeros cursos abiertos con vosotros, de verdad. Claro, despedida tuya. Sí, estamos. Nada, yo encantada de estar aquí. Yo aprendo mucho de cada una de las interacciones y sobre todo de las preguntas, porque así me cuestiono lo siguiente que voy a preguntar a la inteligencia artificial. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los que están en sus casas y en sus clases también. Y nos vemos en los cursos. Se puede. Antes que se vaya, llegó. No voy a leer para no equivocarme. Llegó Alberto, ¿ya? También parte de MIOTI, pero Alberto en particular, Alberto Rodríguez, es director ejecutivo de CUBE, principal hub de innovación de Madrid. Así que, Alberto, por favor, pasa adelante, que además teníamos un regalito de parte de la escuela antes que se vaya, nos queremos sacar una foto con ustedes. Le voy a pedir a nuestro director también que nos acompañe adelante para la fotografía. Si nos puede acompañar Alejandro y Bárbara también en la foto, nos queremos permiso. Lo dejamos aquí en la parte. Sí. Eso. Los guapos y si no, luego lo pasamos por Muchas gracias. Y para quienes tengan 5 minutos, nos espera un café para que podamos compartir un ratito, conocernos un poquito más. Así que muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, me alegro. Todos los días, cada día cambio. O sea, la idea, o sea, estratégicamente sí, si no, también, pero es verdad.